casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Bien, buenos días, Dios les bendiga. Estamos nuevamente acá compartiendo acerca de lo que es la palabra de Dios y estamos en el libro de Lucas, ¿ok? La semana pasada hablamos acerca de Lucas capítulo 22. En esta semana vamos a hablar de Lucas capítulo 20, versículo 45. Esta enseñanza la he titulado Incongruencia. Incongruencia. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante acerca de lo que dice la palabra. Lucas capítulo 20, versículo 45 en adelante. Así que presta mucha atención porque Dios nos va a hablar en este día. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos eran un grupo de personas que estaban siendo, digamos, que eran como el ejemplo de la sociedad en ese momento. Y hoy vamos a hablar de ciertas características que tenían estas personas. Empezando que este grupo de personas, lo vuelvo a repetir, herodianos, fariseos, escribas y saduceos, pertenecían a una asamblea, a un consejo, que era el consejo, se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín. Y este consejo era formado por este grupo de personas. La mayoría de estas personas eran saduceos. ¿Por qué eran los saduceos? Porque los saduceos primero pertenecían a la clase alta y eran estos saduceos, digamos, eran hijos también de sacerdotes, personas que estaban en ese nivel. Y todos los hijos iban heredando ese liderazgo en esta sociedad. Los saduceos pertenecían a la clase alta. Eran la mayoría que conformaba el Sanedrín. Y esta asamblea y este consejo, ¿qué era lo que hacía? Ellos tenían las leyes, ellos tenían, digamos, las normativas de todo lo que se regía en la sociedad judía. Todo lo que era Galilea, Jerusalén, los saduceos regían esas normativas. Y a todos lo que tenía que ver con problemas legales, ellos tenían que discutirlo con este grupo de personas, que era más o menos en promedio como 70 personas. Ellos se reunían, dice que el gran Sanedrín estaba en Jerusalén y se reunían en el templo. Y estando en este lugar, se reunían 70 personas y el sumo sacerdote. Es decir, que eran 71 personas que se reunían ¿para qué? Para discutir leyes, para discutir normativas, para discutir situaciones que se estaban presentando en la sociedad, problemas de índole mayor que venían a ellos y ellos se reunían con todas estas personas y tomaban un veredicto. Y ese veredicto era el que se respetaba. Esto era el Sanedrín. ¿Y qué representaban estos saduceos? Representaban la mayoría de lo que conformaba esta asamblea. Segundo grupo de ellos eran los fariseos. Los fariseos eran un grupo de personas muy estudiosas de la ley. Eran personas tremendas, o sea, personas eruditos en lo que era la Torá. La Torá era la ley y los profetas eran los libros que estaban escritos en ese entonces. La Torá representa los 5 primeros libros de la ley, ¿ok? Después de los 5 primeros libros de la ley vienen los libros históricos y después de los libros históricos vienen los libros proféticos. Todo ese conjunto de libros lo conocía este grupo de personas que eran los fariseos. Eran tremendos. Ellos conocían la palabra muy bien. De hecho, los judíos ya desde niños se les enseñan la palabra y ya a los 12 años de edad,
muchos de estos niños ya se saben la Torá completa, los 5 primeros libros de la ley. Increíble, pero es una disciplina que ellos toman de poder aprender la palabra de Dios. Así que los fariseos eran eruditos, por eso se le llamaban rabinos, porque eran maestros de la ley. Ellos estaban trabajando junto con el Sanedrín en esas especificaciones espirituales, lo que era la parte religiosa. Ellos trabajaban en conjunto también con los saduceos. Mas, ¿cuál era la diferencia de los fariseos y los saduceos? Que los saduceos no creían verdaderamente en lo que es la vida eterna. Ellos no creían lo que era la eternidad del alma, es decir, que el hombre muere y hasta ahí queda todo. Eso era lo que creían los saduceos. Los saduceos decían, el hombre moría y ya, se acabó todo. Mucho de lo que representa esta sociedad también, porque muchos piensan que es así. O sea, morimos y aquí acabó todo. Vive lo que puedas vivir, trata de disfrutar la vida en todo lo que puedas, porque a lo que mueras, ahí se acaba todo. Ese era el pensamiento de los saduceos y ese pensamiento hoy en día mucha de la sociedad lo tiene también. Los fariseos, al contrario, sí creían en la eternidad del alma, ellos creían en los demonios, ellos creían en los ángeles y ellos tenían, como los gobernantes lo tenían como un castigo de Dios. Así que ellos no estaban de acuerdo con los gobernantes, ellos estaban de acuerdo más con que Dios era su rey, Dios era su padre. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos estaban más a favor del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo evidentemente no quería nada con el gobierno. El pueblo quería rebelarse al gobierno que los estaba oprimiendo. ¿Quién era el gobierno que estaba oprimiendo al pueblo judío en ese entonces? Los romanos. Era el imperio que estaba allí rigiendo todas las normativas y estaba subyugando a este pueblo, al pueblo judío. Entonces los fariseos conformaban esas personas religiosas, maestros de la ley, que el pueblo los tenía como ejemplo, los judíos los tenían como ejemplo, como esa gente santa, intocable. Cuidado con los fariseos, porque ellos eran importantes para esa sociedad. Y entonces los que enseñaban la palabra, la ley, eran los fariseos. Estos hombres eran importantes y se congraciaban con el pueblo, es decir, el pueblo quería a los fariseos, entre comillas, no todo el pueblo, pero la mayoría estaba de acuerdo con los fariseos y no tanto con los saduceos. Los herodianos eran un grupo también de personas judías que se levantaron a favor del gobernador que en ese entonces estaba, que era Herodes Antipa. Ellos le rendían cuenta a Herodes y tenían como normativas regir en la región de Galilea las normas que ellos establecían o que Herodes establecía. Entonces los saduceos, ellos gobernaban en Jerusalén y los herodianos prácticamente en Galilea. Hacían el mismo trabajo de los saduceos, pero en Galilea. Y se distribuían para que las normativas de Herodes sean cumplidas. De hecho, le llevaban muchos reportes a Herodes y aquellos que no cumplían las normativas, pues tenían que recibir sus represalias por no cumplir estas normativas. Entonces tenemos los fariseos, saduceos, herodianos y tenemos los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Ellos estaban conformando parte de los fariseos también, pero ellos se encargaban prácticamente de, como dice la palabra, escribas. Ellos escribían las leyes, las normativas. Ellos, además de escribir las leyes y las normativas, también contaban todo el dinero y las ofrendas que llegaban, los tributos que llegaban. Ellos eran los encargados, eran como los contadores de esa época. Los escribas eran gente importante. Los escribas, la mayoría era de clase social baja, pero ellos se iban desarrollando tanto en esta labor que ellos llegaban a tener clases sociales medias, igual que los fariseos. Entonces, diferencias, escribas, pues eran los que se encargaban de escribir las leyes, fariseos eran los que se encargaban de hablar la ley y de enseñar la ley al pueblo, y eran los rabinos, los maestros de la ley. Los saduceos eran más políticos, eran los que estaban arriba, los que estaban de acuerdo al imperio romano y estaba más favoreciendo al imperio que al propio pueblo. Ellos se regían fuertemente con lo que decían los romanos y imponían leyes tremendas que causaban mucho dolor entre el pueblo. Los fariseos también, además de la Torá, ellos enseñaron tradiciones. Fíjense bien,
las tradiciones de los fariseos fueron tan tremendas que llegaron a formar lo que hoy en día se conoce como el Talmud, que es la Torá oral. Existe la Torá escrita y la Torá oral. La Torá oral es tradiciones de los fariseos, cosas inventadas por hombres que ellos fueron dándole tanto poder y tanta certeza o tanta veracidad a esos asuntos que formaron parte de la Torá y se llamó la Torá oral. Es decir, la Torá escrita es las leyes, los 5 primeros libros de la ley, y la Torá oral, las tradiciones que los fariseos lograron sembrar para que la gente se rigiera por estas tradiciones. Y fíjense cómo Jesús criticaba a estas tradiciones que les decía a los fariseos: ustedes colocan carga en las personas que ni siquiera ustedes pueden llevar. Ustedes no pueden llevar esas cargas. Ustedes tienen a las personas tan llenas de peso por sus tradiciones que ustedes mismos no llevan. Así que estas personas lograron involucrar tradiciones en sus vidas y lograr hacer que estas tradiciones se convirtieran en dogmas que hoy en día todavía se están cumpliendo y todavía las personas las hacen. ¿Qué quiero decir con esto? Saduceos, fariseos, escribas. Muchas veces pensamos que nosotros somos desvinculados de todo esto y a veces nosotros nos comportamos como escribas, como fariseos, como saduceos. ¿Por qué como fariseos? Porque nosotros también adoptamos tradiciones humanas. Creemos que esas tradiciones humanas son los que nos enseñaron nuestros padres, nuestras generaciones, y como mi padre me enseñó esto, es lo que tengo que hacer, es lo que tengo que vivir. Mi padre me enseñó la palabra de esta manera, así que yo la hago de esta manera, porque es lo que me enseñó mi padre y así lo hago. Y resulta y acontece que lo que te enseñó tu padre tal vez no era lo que verdaderamente estaba escrito en la Biblia y lo que verdaderamente Dios desea que tú hagas o que tú te comportes como eso. Vamos a leer entonces, hablando de este resumen de fariseos, saduceos, de lo que estos hombres hacían. ¿Por qué Jesús hablaba tan fuerte de ellos? ¿Por qué Jesús les hablaba tanto al corazón de estas personas, que estas personas le tenían tanta rabia a Jesús que querían matar a Jesús, donde estaban buscando alguna oportunidad para matar al maestro? Vamos a ver cómo Jesús veía a estos hombres. Vamos a leer Mateo capítulo 23. Dice la Biblia en el versículo 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Por qué dicen y no hacen? Vamos a volver a leer ese versículo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni se ha llamado maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces Jesús les hablaba fuerte a estas personas, a los fariseos, a los saduceos. Les decía ciertas palabras como sepulcros blanqueados, les decía ciertos piropos como serpientes, víboras, todas esas cosas que de repente a ellos les podía caer súper mal. ¿Por qué? Porque Jesús conocía los corazones de estas personas. Esas personas eran la representación en la sociedad. Imagínense esto. La sociedad veía a los fariseos
Y los fariseos, wow, era la representación, era como que los hombres de Dios, esos hombres que verdaderamente son un ejemplo para nosotros. Y resulta que Jesús los destapa y les dice, ustedes simplemente son sepulcros blanqueados, por fuera son muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos secos. Les llamaba serpientes. ¿Por qué? Porque tal vez ellos creían que con toda su forma de vestir y su forma de andar en la sociedad, ellos creían que estaban en santidad. Y Jesús le dijo, ustedes lo que son serpientes, están llenos de maldad en sus corazones. ¿Por qué? Porque dicen cosas, pero no las hacen. Porque dicen cosas, pero no las hacen. Y muchas veces nuestras vidas, hay una representación más de lo que decimos, hablamos y hacemos, y no representamos en nuestra vida el testimonio de lo que nosotros hablamos. Ejemplo, tú le enseñas a tus hijos a no mentir, pero tus hijos te cachan en una mentira y te dicen, papi, mentiste, o mami, mentiste. Y entonces, ¿cómo es que me dices que no mienta si tú mientes? O tú le dices a las personas, oye, no roben, robar es malo, pero entonces de tu trabajo te llevas papelería, te llevas tal vez cosas que son de tu trabajo y tú las tomas como algo que es normal, que no es nada malo porque te pertenece, supuestamente te pertenece, y no te pertenece, le pertenece a tu trabajo. Y muchas cosas así, cosas, detalles que podemos decir que nosotros hablamos cosas, pero en nuestras actitudes nosotros no hacemos lo que en verdad debemos hacer. Estas personas, fariseos, fueron golpeados por Jesús tremendamente. Jesús les dijo lo que era verdadero para ellos. Jesús le dijo, mira, ellos enseñan la ley, está bien, obedezcan lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, algo raro, ¿no? Ellos dicen que obedezca la ley. ¿Qué dice la ley? Amarás a Dios, perfecto, obedece eso, ama a Dios. ¿Qué más dice la ley? No matarás, perfecto, no mates, pero no hagas lo que ellos hacen. ¿Qué hacían ellos? Ellos le colocaban cargas a las personas, tanto en las ofrendas como en la vida que llevaban. Le colocaban penitencias por sus tradiciones. Tanto eran las tradiciones que hasta el mismo sábado Jesús los criticaba porque Jesús les decía, ¿cómo es posible que a ustedes se les caiga un burro o tal vez su instrumento de transporte se le caiga en un hueco y no lo van a sacar? Lo sacan. Pero entonces ayudar a una persona, declarar sanidad sobre una persona es malo, en el día de reposo hacerlo. Entonces, ¿qué barbaridad es esta? ¿Qué locura están ustedes haciendo? Ustedes prefieren sacar un burro del hueco, pero no entonces dejar que una persona sea sana. ¿Cómo es eso? Entonces Jesús le daba duro porque ellos tenían tradiciones tan fuertes en su vida que la habían colocado como dogmatismos que iban en contra de la palabra de Dios. ¿Qué pasa hoy en día en nuestras vidas? Nosotros estamos llenos de muchas tradiciones que fueron enseñadas por nuestros maestros, tradiciones que fueron enseñadas desde primaria hasta acá, que si nosotros nos ponemos a ver, andamos y caminamos en conjunto con estas tradiciones. ¿Por qué? Bueno, porque si ellos lo hacen, yo también lo hago. Si ellos se visten así, yo también me he visto así. No se han puesto a ver que cuando sale algo de ropa en el mercado, todo el mundo quiere vestir esa ropa. Cuando sale algo de calzado, todo el mundo quiere tener ese calzado. ¿Por qué? ¿Por qué nos fijamos más en eso que son tradiciones humanas y no vestimos como en verdad queremos vestir? Yo quiero vestir con esa ropa porque el vecino se compró esa ropa. Y yo quiero jugar estos juegos porque los vecinos juegan estos juegos también. Y yo quiero jugar estas cosas porque mis amigos juegan esto. Y yo quiero escuchar esta música porque mis amigos escuchan esta música. Y son tradiciones, cosas enseñadas por hombres y nosotros la adoptamos como un estilo de vida. Cuando nosotros debemos adoptar es el estilo que Jesús declaró en la palabra que debíamos llevar.
¿Cuántos de nosotros sean dispuestos a ver la palabra de Dios y ver las características que tiene la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios que hagamos y lo colocan como un estilo de vida? Muy pocas personas se atreven a escudriñar tanto las escrituras y hacerla de ella un estilo para vivir, andar en amor, andar en perdón, andar en paz. ¿Por qué? Porque no queremos verdaderamente hacer lo que dice la palabra, en lo que dice Juan capítulo 12, versículo 24, y vamos a leerlo. ¿Por qué sucede esto en nuestra vida? Juan capítulo 12, versículo 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lo voy a repetir. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué es lo que quiere decir? Muchas personas tratan de llevar una vida diferente y lo que hacen es adquirir tradiciones humanas y vivir de acuerdo a esas tradiciones. Pero la Biblia enseña algo muy clave. Si tú no haces morir esas cosas en tu vida, jamás podrás dar frutos. ¿Qué cosas debes hacer morir? ¿Qué cosas deberías hacer morir en tu vida para que hoy en día puedas dar buenos frutos? La mayoría de las personas permite que esas cosas todavía vivan en sus vidas. Ejemplo, vamos a hablar del mismo ejemplo, la mentira. Una persona se acostumbró a mentir tanto, a decir muchas mentiras. Desde niño empezó a decir mentiras. Cuando grande también, su fama era decir mentiras. Y era muy bueno. O sea, las personas se hacen hasta eruditos en la mentira porque tienen tanta veracidad en la mentira que la gente le cree. Porque es así, se vuelven expertos en la mentira. Resulta y acontece que quieres cambiar tu vida. Yo quiero cambiar mi vida. Pero entonces le pido a Dios, Señor, cámbiame, renuévame, restáurame. Y Dios quiere restaurarte. Pero entonces, cuando se me presenta la primera oportunidad para mentir, miento y sigo mintiendo. Y ando en mi misma mentira con que fui criado desde que era niño, en la mentira, hablar mentira. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué sigue la mentira en mi cuerpo? ¿Por qué sigue la mentira manifestándose en mis acciones? Porque no la hago morir. Porque no la hago morir. Y jamás vas a dar fruto si primero no mueres. La semilla para dar fruto pasa por un proceso. Y entre ese proceso que pasa es la muerte. La semilla muere. Para hacer lo que los de cultivo o agricultores sabrán de esto, ¿verdad? Tienen que enterrar la semilla con cierto proceso que haya pasado esta semilla para que esta semilla pueda producir el mejor fruto de ella. ¿Cuál es la semilla que hay en tu vida sembrada? Tal vez sembraron egoísmo, tal vez sembraron envidia, tal vez sembraron falta de perdón, tal vez sembraron ira. ¿Cuántas personas crecen con ira en su corazón desde niño? Y creen que pueden controlar la ira. Pero entonces yo puedo controlar la ira porque yo ya puedo dominar las emociones. Pero cuando se presenta la prueba, la situación, sale aquel demonio, digamos, esas palabras que nunca habías dicho o que tenías tiempo que no decías. ¿Por qué? Porque no puedes controlar la ira, porque no has hecho morir la ira en tu vida. ¿Qué es hacer morir las cosas en tu vida? Sacarlas de tu vida completamente. No puede dar fruto tu vida si no la sacas completamente. Tú no puedes decir que vas a vivir una vida en amor si en tu corazón todavía hay odio, si en tu corazón todavía hay rencor. Hay jóvenes y desde muy niños que se crean con rencores hacia sus padres y cuando crecen no entienden por qué tratan así a sus padres y resulta y acontece que tienen ira en su corazón en contra de sus padres. Pero está escondido en su corazón. Y tratan de hacer como un camuflaje en su vida, lleno de sonrisas, lleno de abrazos hacia el padre, y abrazan al papá y abrazan a la mamá, pero en su corazón hay ira en contra de su padre.
Cuando vienen a hacer las cosas, hacen diferentes las cosas a lo que verdaderamente sus padres le dijeron que hiciera. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso en nuestro corazón, en nuestra vida? No hemos hecho morir lo que está dañado, lo que está viciado en nuestra vida. Envidias, celos, contiendas, murmuraciones, críticas. Haced morir, dice la Biblia, lo terrenal en vosotros. Si no muere, jamás producirá fruto. Es necesario que muera. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este momento? ¿Vivir en base a tradiciones? ¿En base a lo que me enseñaron? No, yo tengo que ver a la luz de la palabra, lo que está escrito en la palabra, atesorar la palabra para mí, y entonces la palabra va a traer luz a mi vida y yo tengo que hacer morir eso en mi corazón. ¿Qué voy a hacer morir? La ira, la contienda, los celos, las disensiones, las envidias, todo eso en mí. No puedo comportarme como la misma persona que me comportaba antes. Ejemplo, si tú antes tu debilidad era fornicar, para muchos eso es una debilidad. Y cada vez que entran en las tentaciones, caen en fornicación, caen en adulterio. ¿Por qué? Porque esa es una debilidad. Realmente no han hecho morir eso en su vida. Cuando se le presenta la oportunidad, pues nadie me está viendo, no está mi cónyuge cerca, pues ningún maestro, líder, persona conocida está alrededor de mí. Hagamos lo que vamos a hacer, que nadie se va a enterar de esto. Resulta y acontece que lo que estás haciendo es sembrando más maldición para tu hogar. Y no te estás dando cuenta de las cosas que suceden. Y cuando vienes a ver, empiezan a salir las cosas mal en tu vida, en tus finanzas. Empiezan a salir las cosas mal en lo que haces, simplemente porque adoptaste una tradición que era normal para la sociedad, pues va en contra de la Biblia. O para la sociedad no es normal fornicar. Dígame si no es normal. Para la sociedad es normal fornicar, tener relaciones sexuales y con diversas personas. Eso es normal. Eso de hecho, hoy en día me llegan a la consulta personas de 12 años, niñas de 12 años, a colocarse un dispositivo. ¿Por qué? Porque es normal. Ya vas a entrar en una etapa donde tu vida va a desear esas cosas y vas a tener que tener ese dispositivo para no quedar embarazado o para no transmitir una enfermedad de transmisión sexual, perdón. ¿Eso es normal para la sociedad? Sí, es normal para la sociedad. Tradiciones humanas que se han hecho dogmatismos en nuestra vida y hoy en día lo hacemos simplemente porque es normal. Si tú no haces morir eso, esas tradiciones, esas cosas en tu vida, te vas a comportar como una persona igual que se comporta esta sociedad. Cuando Dios te ha dado la oportunidad de conocer su palabra y de ver lo que es verdadero, lo que es real. Eso es lo que tienes que hacer parte de tu vida, no lo que te enseñaron los vecinos, los amigos o tal vez tus padres que en un momento estuvieron errados. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 1. Mira lo que dice el libro de Romanos. Pablo, hablándole a los romanos, le dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo les decía a las personas, ¿qué hacemos? Digamos que hay una frase bíblica que dice, mientras abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mientras abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo dice, ¿qué puedes hacer? Vamos a pecar para que entonces la gracia abunde. Lógico, ¿no? Si abunda el pecado, abunda la gracia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos pecando? Dice Pablo, ¿seguimos pecando? ¿Seguimos andando como mi vida andaba anteriormente? Y dice Pablo, no, porque si tú moriste al pecado,
¿cómo vas a vivir todavía aún en él? Si tú moriste a la mentira, ¿cómo vas a seguir mintiendo? Si tú moriste a la fornicación, ¿cómo sigues fornicando? Si tú moriste a la envidia, ¿por qué sigues teniendo envidia? Si tú moriste a algo, no puedes seguir viviendo en él. Necesitas cambiar. Necesitas tener un cambio radical en tu vida. Si tú moriste a la pornografía, no puedes seguir viendo pornografía. Porque moriste. Entonces, si yo muero a algo, está hablando del bautismo en Cristo Jesús. Cuando nosotros somos bautizados en Cristo Jesús, estamos bautizados en su muerte. ¿Qué hizo Jesús cuando murió? ¿Qué sepultó Jesús? ¿Qué llevó allí? El pecado. Todos los pecados fueron llevados en la muerte. Dice, si tú eres bautizado en Jesús, eres bautizado en esa muerte. Y si tú eres bautizado en esa muerte, tenéis que matar ese pecado. ¿Por qué? Porque fuiste bautizado en la muerte de Jesús. Así que no puedes vivir el pecado en tu vida. No puedes seguir andando en las mismas cosas que andabas. Oh, es que yo no puedo salir de esto, es que para mí es difícil porque decía un joven en la iglesia, me decía, es difícil, Jorge, poder salir de la pornografía. Es que es una cosa, me llama la atención. Entonces trato de borrar todo, pero de repente vuelve a aparecer y me encadeno otra vez con eso. Y yo le dije a este joven, ¿dónde está tu computador? En el cuarto. Si tú crees que tu computadora está en tu cuarto y es una tentación para ti, ¿por qué no la sacas? No, ¿por qué? ¿Por qué no la sacas? ¿Por qué no la pagas? ¿Por qué no la vendes? ¿Por qué no haces algo para que tú puedas morir a ese pecado? Es que, por Dios, si tienes la tentación allí, si la tentación es un celular, ¿por qué no lo pones en modo analógico el celular, solamente para mensajes y llamadas? ¿Por qué lo tienes si es una tentación para tu vida? Tienes que hacer algo, tienes que hacer morir lo que está dañando tu vida. Y hacer morir es una actitud radical, no es una actitud, bueno, sí, yo lo voy a hacer mañana, tal vez, pasado mañana lo hago, lo voy a intentar, de verdad que sí, porque lo tengo que hacer. Mentira. Mentira. Si tú tienes actitudes, si tú quieres cambiar, tienes que tomar actitudes radicales en tu vida. Hacer morir no es una actitud de, ay, no, ¿qué es hacer morir? ¿Qué es hacer morir? Tienes que matarlo. Tienes que sacarlo. Así que, bueno, mañana lo perdono, tal vez en un mes lo perdono. Mentira, no hagas eso. Si vas a perdonar, perdónalo hoy, porque mañana puede venir Cristo y tú te puedes quedar. Tienes que hacerlo hoy, en este momento. No puedes decir, lo voy a hacer la próxima semana, tal vez si Dios me toca, si Dios abre mi corazón. No, es hoy que tienes que hacerlo. Es en este momento, Dios te está dando la oportunidad, hazlo morir. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, le dijo, dale unos colirios y le colocas unas goticas oftalmológicas y tratas de que ese ojito sane. No le dijo eso. Si tu ojo te es ocasión de caer, tienes que sacarlo de ti, porque mejor te es entrar con un ojo en el reino de los cielos que teniendo dos ojos ser echado en el fuego que arde con fuego y azufre, el infierno. Entonces, está hablando de una actitud radical. Claro, materialmente no te vas a sacar el ojo, pero sí tienes que hacer una actitud radical en tu vida. Si mi ojo me es ocasión de caer y yo estoy en el celular y mi ojo me es ocasión de caer y yo veo que el celular es una tentación para mí, porque empiezo a ver cosas y mujeres y mujeres desnudas y mujeres en bikinis ¿cuál es la actitud que tienes que tomar? Bueno, poquito a poco yo lo voy borrando, el colirio, las gotas oftalmológicas, poquito a poco voy sacando esas fotitos que me van enviando mis amigos. No, tienes que tomar una actitud radical, tienes que hacerlo morir, porque si no lo haces morir, jamás vas a dar fruto. Jamás vas a ver frutos en tus finanzas, en tu casa. Tu casa se está destruyendo. ¿Quieres frutos buenos en tu casa? Empieza a matar las cosas que están dañando tu vida. Mátalas. Actitud radical. No es una cosa de jugar. Mátalas. Si tú ves que la tecnología te está dañando, actitud radical con eso. Mátalo. ¿Por qué? Porque te está dañando.
porque te está dañando. Y tarde o temprano te va a consumir, y tarde o temprano te va a viciar. Mátalo desde ya. Eso es hacer morir las cosas terrenales en nosotros. Dios les bendiga. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño.